Bueno, bienvenidos a la sala Filomena del Teatro Machó. Hoy estamos aquí para desarrollar en el ciclo del presente al infinito, la cuarta instancia, cómo impacta la inteligencia artificial en la educación. Por supuesto, tenemos un panel muy selecto, al cual voy a empezar a dar algunas reseñas. Gente que algunos de ellos han trabajado en otras ferias también con nosotros, y que bueno, este tema de la inteligencia artificial, de las tecnologías, la deshumanización, frente de pronto a visiones muy catastróficas de lo que puede pasar, ¿no? Por eso, dentro del panel, además de expertas en tecnología y docentes, vamos a tener también la presencia de un filósofo, porque no podemos pensar en la tecnología y en este proceso que posiblemente pueda sacarnos un rol importante como seres humanos. La filosofía más que nunca para nosotros es vital. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar a Silvia Bacher, que está en segundo lugar. Acá está Silvia. Silvia es representante regional de América Latina y el Caribe de la Alianza UNESCO para la alfabetización mediática e informacional. Selmira May, conjuntamente juntos a Silvia, especialista en educación por UNESCO también. Tenemos luego a Ayala Rosá, que es profesora agregada, responsable del grupo de procesamiento del lenguaje natural del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Y también contamos con la presencia de Javier Massa, director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay. Yo creo que son 4 ponentes muy importantes, con distintas aristas y distintas miradas, y bueno, y esperemos que puedan aprovecharlo, que vayan pensando también en la posibilidad, a medida que se les generan preguntas, de ir, porque va a haber también un espacio para las preguntas. Así que bueno, los dejo aquí con este grupo. Pido disculpas si me equivoqué un poco ahí al leer, porque estoy ocupando un lugar que alguien que no pudo venir, entonces no estaba muy preparada. Y ustedes se merecen lo mejor. Ustedes se merecen lo Pero mejor. bárbaro, pues, Celeste. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Gracias por arrimarse y gracias por las ganas de escucharnos hablar de este tema. Eh, Como decía Celeste, yo soy filósofo y me dedico a pensar en la intersección entre la filosofía y la tecnología. Una intersección donde la verdad hace un tiempo no había mucha gente y desde hace unos años se está empezando a llenar de gente. Eh, por suerte es una intersección bastante grande como para que haya diversos temas de estudio para poder abordarse y además es una intersección que con el avance constante que tenemos hoy en términos de aceleración tecnológica y con lo rápido que va cambiando el escenario tecnológico a nuestro alrededor, promete llenarse cada vez más de trabajo y de cosas para decir. Lo que les voy a dar yo en estos 10 minutos que voy a hablar es como una especie de primer mirada a dos cosas: las relaciones que tenemos los seres humanos con la tecnología y en particular las relaciones que tiene la educación con la tecnología, que es lo que nos convoca a hablar hoy. Lo primero es que cuando hablamos de tecnología es importante recuperar una mirada amplia de la tecnología para efectivamente poder entender el alcance que la interacción con objetos técnicos tiene en nuestra definición de humanidad. Suele suceder de que cuando nombramos la palabra tecnología, la gente efectivamente piensa en el smartphone, la computadora, el dron, la inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien.
Sin embargo, a mí me gusta pensar mucho más en otras tecnologías que parecieran no ser tan las que se nos vienen primero a la cabeza cuando pensamos en tecnología. A mí me gusta pensar muchísimo en los efectos que tienen tecnologías antiquísimas como la escritura, como la vestimenta, incluso como los lentes que tengo puestos yo acá, que se inventaron en el medioevo, como las formas que tenemos de procesar los alimentos, como las formas que tenemos de transportarnos. Y cuando recuperamos esta visión más amplia de la tecnología y nos damos cuenta de que efectivamente los objetos técnicos son una parte esencial de la vida de la humanidad, nos empezamos a dar cuenta de que esto no es nada nuevo. O sea, venimos conviviendo con tecnologías hace mucho tiempo y las tecnologías vienen haciendo a la humanidad hace miles y miles y miles y miles de años. De hecho, los primeros seres, digamos, nuestros primeros primos más lejanos se llamaban los Homo faber y justamente se llamaban Homo faber porque, perdón, Homo habilis porque podían maniobrar herramientas bastante sencillas y de ahí la evolución humana empezó a ir andando. Así que tengamos presente esta idea de las tecnologías como un modo de relacionamiento con una serie de objetos que hacen a la fábrica de lo que nosotros conocemos como el mundo. ¿Dónde entra la educación en todo esto? Y la educación, en este mapeo de relacionamientos, seres humanos, mundo, ocupa un rol muy, muy, muy importante, que es un rol de transmisión de legado. La función primordial de la educación, y esto lo estoy tomando bastante del pensamiento de Hannah Arendt en La condición humana, es esta de trasladarle a las nuevas generaciones el mundo. Básicamente, si no me equivoco, lo que está pasando con la gente que está en las primeras filas, que tienen pinta de ser personas bastante jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Liceo? ¿Sí? ¿Quinto, sexto de liceo, por ahí? Lo que el sistema educativo les está haciendo a ustedes en este momento está pasándoles la antorcha de lo que sabemos del mundo. Acá estamos, los que somos un poco más viejos. Adelante, adelante, por favor. Entonces, acá estamos los que somos un poco más viejos, que tenemos una serie de conocimientos y que decidimos decirles a ustedes que son un poco más jóvenes, decirles, tomen, acá están estos conocimientos, acá están estas habilidades, acá están estas cosas que nos resultan bastante preciadas y que por lo tanto tómenlo ustedes y hagan de esto algo mejor. Básicamente eso es lo que la educación hace en grandes rasgos en términos de transmisión de la cultura entre viejas generaciones y nuevas generaciones. La educación es un puente que lo que hace justamente es eso, conectar a una cultura con la otra. Por eso, dice Hannah Arendt, la educación es un espacio conservador por definición. La educación es conservadora en el mejor sentido de la palabra, porque conserva, porque cuida, porque de alguna manera está preservando esto que queremos tanto para pasárselo a las generaciones que vienen. Por esta razón conservadora, la educación muchas veces suele tener, digamos que suele sacarse algunas chispas, sobre todo con la innovación tecnológica, porque lo que sucede acá es que la innovación tecnológica viene corriendo como en el carril contrario. Si la educación preserva y conserva, la innovación tecnológica disrumpe y abre nuevos horizontes para el conocimiento. Entonces, educación y tecnología muchas veces se cruzan en un espacio conflictivo, en donde pareciera ser que la innovación tecnológica amenaza la misión que tiene la educación. Sin embargo, si miramos un poquito con un poquito más de atención, nos vamos a dar cuenta de que esto no es tan así. Y para eso yo propongo una distinción bastante simple de entender lo que para mí son los tres modos principales en los que la educación y la tecnología confluyen.
El primero, que es el más importante, es cuando la educación básicamente lo que hace es educar en el uso de una determinada tecnología. Y esto la educación lo hace hoy, nuestro sistema educativo en particular, desde los aproximadamente 4 o 5 años, cuando alfabetiza a los niños. El alfabeto, por más de que no parezca, es una tecnología y probablemente sea de las tecnologías más revolucionarias de la historia de la humanidad, si no es aún la más revolucionaria. Porque todavía Internet tiene que correr unos cuantos kilometritos para llegar a lograr lo que logró el alfabeto en la historia de Occidente. Tanto así que hoy el alfabeto, esta tecnología, se convirtió en la medida con la que nosotros nos fijamos si la gente está educada o no. Esta herramienta técnica es lo que utilizamos para decir cuánta gente alfabetizada hay en tal país o en tal región, y eso significa decir cuánta gente hay instruida en el uso de esta tecnología que es el alfabeto. Y de ahí en adelante la educación se encarga también de enseñar de los mejores usos del alfabeto y de otras tecnologías, obviamente también como pueden ser las artes, como pueden ser las artes plásticas o como pueden ser incluso de las operaciones de cálculo. La educación en gran parte, en una inmensa mayoría, diríamos en el 80%, se dedica a enseñar a usar tecnologías que conocemos muy bien y que hacen al modo en lo que hemos construido el mundo. La segunda manera es cuando la educación utiliza otras tecnologías para enseñar en el uso de esas tecnologías. Básicamente algo que vamos a hacer ahora en un rato, cuando estamos utilizando esta computadora para pasar algunas diapositivas que van a estar ahí, que van a mostrar cosas que nosotros les van a decir. ¿Sí? Eh, o cuando, por ejemplo, miramos una película para hacer un foro de discusión, y ahí estamos utilizando una tecnología como vehículo educativo. Esa es otra manera en la que la educación y la tecnología interseccionan. Y llego a la última, y la voy a hacer breve porque mis compañeras de panel es de las que más van a hablar, que es la educación sobre tecnología, que es cuando la educación empieza a hablar de la tecnología, empieza a problematizar la tecnología y se empieza a plantear el tipo de preguntas que nos estamos planteando en este momento en esta mesa. ¿Qué es lo que hacemos con la tecnología de los seres humanos y cómo la tecnología afecta a las cosas que hacemos, cómo la tecnología influye, determina, no determina, hace o deshace en las cosas que hacemos los seres humanos? Este último aspecto es, históricamente, el que llega siempre más tarde y el que menos se ve. Y yo creo, y esto sí es una postura personal, que en los tiempos que corren tenemos que empezar a revertir esta tendencia y que este aspecto de intersección entre tecnología y educación tiene que ser el que cada vez se empiece a hacer más presente en las aulas y más presente desde edades más tempranas. Muchas gracias. Bueno, para no perder el tiempo y hacer que esto sea lo más ameno y dinámico posible, voy a retomar desde donde dejó Javier y tiene que ver con este último uso de la tecnología. Quizás antes mencionarles muy brevemente, porque sería súper aburrido entrar en eso, que el año pasado la UNESCO presentó un informe que no por casualidad o quizás por casualidad lo presentó en Uruguay, lo presentó de la mano de Ceibal, y era un informe que justamente era de los primeros que venían a poner sobre la mesa eh, qué tan bien o qué tan mal le hacía la tecnología a la educación. En algún momento, hace muchos años, cuando muchos de ustedes no habían nacido y la tecnología irrumpió en el aula, todos los que trabajaban en educación o trabajábamos en educación pensamos que había venido la solución a todos los problemas de la educación. Tiempo después nos dimos cuenta que lamentablemente eso no era así ni iba a ser así. La tecnología tiene un rol específico, entre otros el de acercarnos el mundo, bueno, un montón de roles, pero no venía a solucionar los problemas que podemos tener, que puede tener la educación, ¿no? Y sobre todo el ayudar a los que se ven, a los que más se les complica, digamos, esto que decía Javier de alguna manera, de lograr esos aprendizajes que queremos que todos ustedes tengan para ser ciudadanos plenos.
Entonces, este informe creo que no nos dijo nada a los que trabajábamos en estos temas, pero que sí dejó plasmado el hecho de que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala para la educación. Lo que tenemos que pensar es qué uso y cómo accedemos a esa tecnología para que efectivamente tenga un impacto positivo en los aprendizajes. Entonces, creo que eso se los quería contar, porque muchos de ustedes tendrán padres que les hacen, o incluso docentes, o debe haber docentes en la sala que muchas veces dicen, la tecnología no, la tecnología sí, usémosla en el aula, no la usemos, usémosla para hacer tareas, no la usemos. Bueno, la tecnología con sentido, pensada en mejores aprendizajes, sí. El resto sí, es neta y puramente tecnología. Dicho eso, otra cosa que me gusta siempre decir es, no podemos negarnos a, qué suerte que se sigue llenando la sala, un lujo. No podemos negarnos a la tecnología, porque hoy todos y incluso los que nos piden a veces que dejemos los teléfonos de lado, etcétera, vivimos con un permanente acceso a la tecnología, sobre todo a través de los teléfonos inteligentes, ¿no? Y sobre todo en un país donde además tenemos condiciones de conexión que son muy superiores a las que tienen otros países de nuestra región. Entonces, claramente tenemos que aprender a convivir con la tecnología de la mejor forma. Y ahí retomo esto que decía, voy a agarrar lo que dijo Javier. ¿Cuál es esa mejor forma? Bueno, nosotros le dimos un nombre. Yo hablé hace un rato de formar ciudadanos. A mí me gusta mucho decir que en parte lo que nosotros hacemos desde educación es eso, formar ciudadanos plenos que sean capaces de elegir, que tengan las capacidades, las competencias, las habilidades como para decidir su propio destino, ¿no? Y que sea un destino acorde a sus medidas y a sus expectativas. Y eso tiene mucho que ver hoy con el ejercicio de una ciudadanía digital plena. Empezamos diciéndole ciudadanía digital, seguimos llamándolo, pues es un concepto también como la tecnología en permanente evolución. Ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía en entornos digitales, puede sonar medio así como a trabalenguas. Básicamente se trata de entender que hoy no nos movemos solamente en estos espacios de encuentro presenciales, sino que estamos todo el tiempo interactuando con el entorno digital. ¿Y qué implica eso? Bueno, nosotros lo tratamos de ordenar conceptualmente como bajo 3 pilares. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la UNESCO. Uno tiene que ver con el uso seguro, entender que cuando nos exponemos al entorno digital, así como cuando nos exponemos cuando vamos a cruzar la calle tenemos que tener ciertos cuidados, bueno, cuando nos exponemos a los entornos digitales tenemos que conocer las reglas. Tenemos que entender que vamos dejando mucha información, que esa información puede ser utilizada para bien o no, entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que dejamos. Ustedes como adolescentes, muchos de ustedes como adolescentes, no voy a poner a todos en el mismo paquete, pero saben y más de una vez les dicen, por eso hay edades mínimas para tener determinadas plataformas, que la mayoría no las cumplen y las cumplimos, también me hago cargo. O sea, hay un montón de reglas que hacemos así, pasamos por alto, porque son como que están pero no las vemos, pero que de alguna manera nos marcan que se necesita tener ciertas habilidades desarrolladas para poder hacer ese uso seguro, ¿no?, del entorno digital. Después hay otro uso que yo creo que ahí este es el que me gusta más reforzar, que es el crítico y reflexivo. Entender que no todo lo que consumimos en entornos digitales es, o no todo o nada es inocente. Supongo que todos escucharon hablar de los algoritmos, entienden cómo funcionan, por qué cuando veo un TikTok después me aparecen 800 veces las mismas cosas con el mismo tema. Porque está leyendo cuáles son nuestras preferencias todo el tiempo y eso tiene riesgos. O sea, está buenísimo porque te evita andar buscando siempre lo mismo. Mira, me interesa, le quiero seguir la vida a Tini. Bueno, y allá voy, me van a bombardear a videos de Tini, los voy a ver 25 veces, pero me estoy privando de ver a otros videos de otras personas que de repente no son Tini, pero pueden estar igual de buenas. Entonces me estoy perdiendo de conocer. Se los estoy haciendo de una manera muy simple, quizás para los quienes son más adultos, es entender que permanentemente vamos a seguir consumiendo lo que estamos predispuestos a consumir. Y eso tiene un riesgo, que es pensar que que todo lo que vemos o que todos piensan y quieren y les gusta lo mismo que a nosotros. Graso error. ¿Cuál es uno de los riesgos de esto? El famoso discurso de odio que tanto vemos hoy. ¿Por qué? Porque yo empiezo a pensar que, o sea, yo consumo, todos piensan igual que mí, que yo, perdón. Todos piensan lo mismo que yo. Mentira, hay mucha gente que no. Y cuando yo me expongo al que no,
me expongo también a otra polarización distinta a la que yo estaba viviendo, gente que toda piensa distinto que yo. Y ahí se dan situaciones que probablemente muchos de ustedes hayan vivido o hayan sido testigos de esas situaciones donde la violencia en línea es la tónica. ¿Ah? Y de a poco nos vamos acostumbrando a eso. Entonces, eh, entendamos que hay que ser muy crítico, hay que entender que cuando usamos algo, de alguna manera, el propio sistema, después acá nos van a hablar mucho más desde lo técnico, nos va condicionando a crear estas burbujas, ¿no? Donde nosotros nos creemos que todos somos iguales, todos pensamos igual, todos somos amigos. Pues no, eso no es así y tenemos que tratar de romper esos ciclos, ¿no? Tratar de agudizar nuestro pensamiento crítico. Y eso corre tanto para lo que consumimos, digamos, digitalmente, como una gran máxima de la educación para todo. Cuestionen, pregunten, busquen otras fuentes, salgan a ver al que piensa, vayan y busquen al que piensa distinto. Cuando los manden a hacer algo o tengan que buscar información en Internet, no se queden con lo primero que ven. Piensen que mucho de lo primero que ven a veces son los enlaces patrocinados. Me imagino que todos habrán visto los enlaces patrocinados. No es el que paga para que usemos a eso. Busquen, entiendan que hay fuentes que son más fidedignas que otros. Y corre para todo, desde para hacer un trabajo académico o cualquier opinión sobre cualquier otra cosa que quieran leer. Sean críticos, no dejen que la tecnología los empaquete. De eso se trata ser crítico y reflexivo. Y por último, y quizás, pues ya estoy terminando mi tiempo, el uso, como yo digo, el más glorioso o el más brillante, que es el uso participativo, el uso creativo. Y con esas hay 800.000 ejemplos que ustedes deben usar a diario, pero es esa posibilidad que nos da el entorno digital de trascender fronteras, de trascender espacios, de poder ser actores de muchas causas, de muchas acciones, incluso cuando están tan lejanas. Acá estamos en San José y hoy de pronto muchos de ustedes son partes de redes, conocen gente, comparten contenidos con personas que están muy lejos de San José, que quizás están a algunos kilómetros o incluso pueden estar a miles de kilómetros. Ese es otro de los usos, digamos, ese es el uso luz, como digo yo, ¿no? El poder participar, compartir, aprender de otros que son por ahí muy distintos a nosotros. Entonces, ya cerrando en mi último minuto, nunca pierdan de vista que para ser ciudadanos plenos y no dejar que la tecnología de alguna manera nos lleve, tienen que saber que nada de lo que pasa en los entornos digitales es inocente. No es para asustarlos, es para que lo sepan. Que nada se borra, que ustedes dejan una huella, la famosa huella digital, que nada, y es real, que hay algo que los va a condicionar, que es la propia tecnología. Entonces, rebélense frente a esto, sean muy críticos, aprendan a pensar, aprendan a cuestionar, aprendan a repreguntar. Y ahora cuando hablemos de inteligencia artificial, creo que eso está bueno también plantearlo. Y después, sabiendo todo eso, disfruten del beneficio de vivir en un mundo conectado. Nosotros no lo teníamos. Hoy ustedes son ciudadanos del mundo gracias a la interconectividad. Así que disfrútenlo, pero de forma segura y de forma crítica. ¿Me pueden avisar cuando pasan 10 minutos? No, los chicos, que estén. Muy bien. No, somos todos multitasking. Hola. Gracias por venir. Gracias por venir y ayudarnos espero que a pensar juntos. Nosotros nos propusimos 10 minutos cada uno para después poder escucharlos a ustedes con sus preguntas, con sus inquietudes y con sus experiencias. Dijeron muchas cosas. Yo quiero contarles mi mirada. Todas tienen puntos en común, pero alguna perspectiva particular. A mí me gusta pensar no en tecnología y educación, que existe y hay que pensarla mucho. Me gusta pensar en comunicación y educación. ¿Por qué? Porque me lleva a poner a la persona, a cada uno de nosotros, no solo de ustedes, chicos, adultos mayores, a todos en un escenario vinculado, en muchos casos a través de la tecnología digital, de la tecnología del hardware, pero también de la otra tecnología, de la que hablaba Javier. Y desde ese lugar, pienso, la escuela tiene una enorme responsabilidad
Pero es mucho pedirle a la escuela sola que haga esto. Hay cosas que le podemos pedir, pero después hay otras cosas que le tenemos que pedir a los medios de comunicación, a las plataformas, a las políticas públicas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, pedir y dar en el caso de las personas mayores, ¿no? Y por eso voy a hablar desde un concepto que está muy vinculado a la UNESCO. Yo no pertenezco a la UNESCO, sino que soy representante de América Latina y el Caribe ante una alianza que organiza la UNESCO para pensar justamente lo que llamamos, qué nombre feo les voy a decir, difícil, árido, poco chévere, me dicen en Colombia, que es alfabetización mediática e informacional. Y la verdad, cuando yo lo conocí, dije, ¿qué es esto? Yo hace muchos, pero muchos años que trabajo en comunicación y educación. Y me acerqué con un poco de resquemor hasta que entendí que tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos es un tiempo igual que todos, pero potenciado como todo se potencia ahora, donde nada es en soledad. Y la alianza lo manifiesta, esta alianza de la que yo les hablo, esta alianza global de la UNESCO. ¿Por qué? Porque es un gran paraguas que reúne quienes nos preocupan estos temas. Y ahí están quienes definen políticas públicas, docentes, organizaciones sociales, organismos internacionales, periodistas. Y tiene tanto que ver con la vida cotidiana de ustedes. Según un informe de este año del Instituto Reuters, junto con la Universidad de Oxford, dice que en América Latina, por ejemplo, las y los jóvenes se informan fundamentalmente por la tele, no, obvio que no. Por los diarios de papel, no, obvio que no. Por los portales, no. Por las redes, pero ¿por qué de las redes? Por los videos. ¿Cuál es la densidad que puede tener la información que recibimos en 30 segundos, en 40 segundos, en un minuto, sobre un tema que atraviesa nuestra vida? A veces pueden ser noticias generales, otras veces pueden ser temas de salud, pueden ser temas muy diversos. ¿Quién nos da la información? No lo sabemos. A veces son profesionales que tienen un saber acumulado en cualquiera de estas áreas, otras veces no. Y ahí no lo sabemos. Por eso lo que decía recién Selmira, ¿no? Yo diría que, no sé si la categoría es buena o es mala, la tecnología no es neutra. No es neutra. Nos va diciendo, por ejemplo, lo que contaba Selmira, de lo que queremos saber y nos hace avanzar en ese bucle de información, pero también pueden ser otros intereses políticos, económicos. Pone en riesgo la democracia en un punto. Lo hemos visto en distintos continentes, como la campaña algorítmica promueve fake news. Y volvamos al punto, 6 de cada 10 jóvenes de la región se informan a través de las redes sociales, de videos de las redes sociales. Y pensemos en este desarrollo de campañas de fake news. Movimientos mucho más pequeños que tienen que ver con lo que antes conocíamos como el acoso escolar y que hoy el ciberbullying vuelve hasta el infinito, dramática la vida de una persona potencialmente. Y tantas otras cuestiones, temas de sesgos de género. Eso lo va a explicar mucho, mucho mejor Ayala en un ratito, ¿no? Pero cómo antes que nosotros vayamos a buscar, ya hay alguien que sabe qué nos va a decir, porque lo dice desde un perfil masculino, que son quienes producen información de países del norte, hombres que han estudiado ingeniería y que programan con unos y ceros. Y de ahí se va generando esta trama donde nosotros montamos nuestra participación. Lo que hace la alianza, ¿querés poner la pantalla? Lo que hace la alianza, bueno, yo no voy a ver, ¿no? Lo que hace la alianza global de la alfabetización mediática es decir, ¿qué hacemos? Y no es un qué hacemos, qué hago yo. Durante mucho tiempo yo hacía lo que a mí me parecía. Hoy nadie es experto, por ejemplo, en alfabetización mediática, porque Ayala sabe algo, pero hay mucho otro que no sabe. Y Selmira sabe, y él sabe, y yo sé, y ustedes saben. Entonces, esta idea de construir el nuevo tiempo, donde la escuela durante mucho tiempo fue un espacio de conservación y transmisión, y lo tiene que seguir siendo, tiene que hacer algo que no hizo durante muchísimos años, que es recuperar las voces de ustedes.
Es imposible pensar el tiempo que viene y el tiempo mundo que habitamos, ¿no? Este mundo ambiente. Ya no hay un entorno, hay entornos, por supuesto, digital, uno analógico, pero somos uno. La ciudadanía es plena. Porque no hay nada, hay muchísimas cosas, hay muchas, no todas, que no podemos hacer siendo nosotros teniendo que hacer un trámite si no lo hacemos a través de la tecnología. Entonces es una ciudadanía plena en la que tenemos que pensar. Y en esto yo invito a que ustedes piensen qué pueden hacer. No están las respuestas dadas. Y los adultos y las adultas en un tiempo de caos saludable. Siempre cuento que hay un escritor que yo quería mucho, un pensador, que se llama Jesús Martín Barbero, que vino a Buenos Aires bueno, obviamente, esta es una chanza antes de morir, obviamente, vino a la celebración de los 10 años de la asociación y dijo, bienvenidos al caos, bienvenidos nuevamente al caos, porque esto lo vivió la humanidad, pero tenemos que volver a pensarlo y sus voces son imprescindibles para que la escuela tenga sentido, para que la tecnología tenga sentido si la escuela puede dar aparte, como lo hace el Plan Ceibal, aparte de darles dispositivos, aparte de darles eh, caminos para lograr un uso significativo de esto, siempre los tenga ustedes en el centro de la escena, que ustedes sepan que ustedes cambian el mundo. A veces es el pequeño mundo, pero para ahí se empieza. Es pensar qué hacen, pensar qué leen, compartir, preguntar, saber que WhatsApp, por ejemplo, es una red social encriptada del inicio al fin y que ustedes tienen que tener una mascarilla, ¿no?, en el dedo, como decía Carlos Escolari, para saber a qué le dan like, a qué no le dan like. Yo traje algunas cuestiones para los chicos, pero también para aquellos que son más grandes, que me parece interesante. Por un lado, que en LinkedIn tenemos mucha información sobre bueno, bastante. Siempre queremos tener más. Si ustedes tienen proyectos, los suben, los chicos también, las chicas también a LinkedIn, por favor, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos empezando un curso de inteligencia artificial y sus desafíos en el ámbito educativo, que lo hacemos junto con Wikimedia Argentina, y que es libre, gratuito, son 5 clases, pueden inscribirse, está abierta en las redes de Wikimedia, en las redes de Las Horas Voces las encuentran, así que es una invitación para todos aquellos que estén interesados a poder pensarlo. Pero quería contarles que lo que estamos tratando de hacer, estamos convencidos. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Bueno, escuchen rápido. Total, todos hacemos scroll, scroll, scroll. Les voy a decir solamente esto y después ustedes lo buscan. Estamos haciendo un mapa para entender qué es lo que hay en América Latina de esto que se llama alfabetización mediática para la UNESCO y que muchos hemos tomado, siendo parte del paraguas de todos los que hablan en la región de desinformación, chequeo de información, por un lado, pero qué pasa en las escuelas, qué pasa en las políticas públicas, qué hacen las organizaciones sociales en todo esto, que en definitiva es un poco lo que decía Selmira, la participación. Y lo pueden visitar y queremos que el Ceibal se sume, acabo de invitarlo a Javier, y esto es, lo voy a pasar rápido, 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 porque en este mapa, miren, van a enterarse que por ahora nos contaron 14 países. ¿Qué actividades llevan? 29 ciudades. Hay 68 instituciones y si ustedes van aquí a cualquiera de los países, van a encontrar cuáles son, hoy mirábamos, por ejemplo, Bolivia, que creo que no hay nadie de Bolivia aquí. Tienen, por ejemplo, este es el país, aquí elegimos una actividad de una organización que se llama Muy Guaso y le preguntamos, a ver, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Y nos va a indicar, porque acá le vamos a preguntar, un segundo, que nos cuente su experiencia de aprendizaje. Y ahí entramos en la próxima página donde empezamos a recorrer en qué puntos trabaja esta organización, en qué puntos, si trabaja en áreas rurales, urbanas, si hay política pública, por ejemplo, en su país, si hay comunidades indígenas si no, o no, y así podemos verlo de cada uno de los países que nos contesta, de las ciudades que nos contesta, de las escuelas que nos contestan, de las organizaciones de política pública que nos contestan, y vamos a poder identificar cuáles son las tendencias que hay en la región.
Queremos escucharlos cuando termine Ayala de hablar, queremos saber qué piensan, cómo se sienten, si tienen miedo. Creo que, no me acuerdo si ahora o antes, ya no hay que tenerle miedo, todos le tenemos miedo. Si alguien no le tiene miedo, yo lo felicito. Hay un escritor, y con esto termino, que se llama Alessandro Barico, y que él dice, estamos navegando un tiempo desconocido, mapas que no conocemos, mapas en la oscuridad. Y en el orillo de ese mapa, en el costadito de atrás, están inscriptos nuestros miedos. Yo creo que es muy importante reconocer los miedos. Nos hace más humanos, nos hace entender que solos no podemos y nos hace reunirnos con otros para poder pensar y sobre todo para poder crear el tiempo que queremos para nosotros y para nuestro entorno. Así que bueno, por una ciudadanía plena de cada uno de ustedes y para todos nosotros. Bueno, les cuento, vamos a ver si podemos mostrar alguna cosita más y si no, les contaré yo, porque la verdad es que no teníamos preparado mostrar más cosas, pero nos pareció, sobre todo a mí me pareció cuando vi que eran todos tan jóvenes, que eran todos estudiantes, que iba a ser más entretenido ver algunos ejemplos que escucharme hablar nada más. Yo soy ingeniera en computación y también doctora en informática y soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Trabajo en Montevideo, aunque la universidad tiene sedes en el interior del país. Y trabajo en el Instituto de Computación, porque bueno, yo estudié computación, soy ingeniera en computación. Así que, como el resto de mis compañeros del instituto, damos los cursos de la Facultad de Ingeniería, la mayoría de los cursos que toman los estudiantes que entran ahí a estudiar ingeniería en computación. Así que yo calculo que unos cuantos de ustedes, capaz que el año que viene o el otro, andan por ahí y nos cruzamos alguna vez en algún pasillo, capaz que en algún curso, capaz que no. Hace años que yo doy Programación 1, que es el curso de primer año de programación. Capaz que lo dejo de dar porque estoy un poquito cansada, porque tenemos muchísimos estudiantes en primer año. Es muy lindo, pero cansa un poco. Capaz que sigo. Em, pero bueno, supongo que sí, que a muchos de ustedes les interesará. De hecho, la Facultad de Ingeniería está teniendo cada vez más estudiantes, está aumentando un montón la cantidad de estudiantes que tenemos. Y la carrera nuestra, Ingeniería en Computación, es la que más está creciendo. También me encantaría ver a muchas de las chicas que están acá entrar a la Facultad de Ingeniería porque son muy poquitas del total que ingresan. Eh, en Ingeniería en Computación son menos del 20%, así que cada vez que entro a una clase, a dar mis clases, tengo un salón lleno, capaz que con 100 estudiantes y a veces tengo 10 chicas. Bueno, un poco más, si calculo el porcentaje tiene que ser un poquito más, pero a veces ni siquiera las termino de escuchar en todo el semestre, ¿no? Ni siquiera les escucho la voz. Así que bueno, están todas especialmente invitadas las estudiantes mujeres a sumarse a estas carreras. Trabajar en computación es muy interesante porque el área es muy interesante, porque las posibilidades de hacer cosas son muchas y muy interesantes. Y ni que hablar que hoy es un área que tiene un montón de incidencia en todo, prácticamente. De hecho, los que aprenden programación en la Facultad de Ingeniería no son solo los que van a hacer ingeniería en computación. La mayoría de los que entran a estudiar alguna ingeniería tienen por lo menos un curso de programación. De hecho, muchos de ustedes capaz que ya han aprendido algo de programación en el liceo o en alguna actividad extracurricular. Y bueno, la idea es que cada vez empiecen a aprender desde antes, ¿no? Ya lo han comentado los compañeros de la mesa. También estudiantes de otras carreras, de otras facultades, vienen a estudiar programación como para complementar sus carreras, aunque no tengan nada que ver, ¿ah? Porque la verdad es que la informática está en todas partes, ¿sí? Bueno, todos hoy, me imagino, están usando permanentemente dispositivos de estos, ¿no? Digitales. Todos me imagino que usan celulares, muchísimos usarán también computadoras. Si están en el liceo público, supongo que tienen las computadoras de Ceibal o las tuvieron en algún momento del liceo, de la escuela. Y yo trabajo en particular en un área bastante específica dentro de la computación, que se llama procesamiento de lenguaje natural. Y consiste en desarrollar herramientas que trabajen con el lenguaje que hablamos nosotros, ¿no? Que procesen textos en español, por ejemplo, podrían ser en cualquier otro idioma, para sacar de ahí información, para traducirlos, para generar resúmenes,
herramientas que permitan responder preguntas que ingresan usuarios escritas en español y que las herramientas estas procesen ese lenguaje y puedan devolver respuestas también en español. Esa es el área en la que yo trabajo, que hasta hace un par de años era bastante desconocida y que, aunque estaba en un montón de aplicaciones que todos usan, por ejemplo, cuando escriben en el celular, todos usarán el autocorrector, el completador del celular, te van escribiendo y el celular les sugiere las palabras para poner después o les corrige las faltas. Muchos habrán usado Google para hacer búsquedas de información, ponen una consulta y reciben documentos que tienen posible relación con esas consultas. Muchos habrán usado los traductores que están en Internet, el traductor de Google, por ejemplo. Bueno, todo eso atrás tiene estas tecnologías en las que trabajamos en mi grupo, que es el grupo de procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué digo que hasta hace un par de años no eran muy famosos en nuestra área? Porque todo eso estaba, pero nadie se cuestionaba mucho. Pero ahora aparecieron herramientas como que revolucionaron un poco todo y que llaman mucho más la atención, como por ejemplo ChatGPT, ¿no? Hay otras parecidas que andan por ahí, que mucha gente ya también las está usando. Y bueno, eso es un poco más de lo mismo. También son herramientas que procesan el lenguaje humano, ¿sí? Ustedes escriben en ChatGPT algo en español, ¿no? Y ChatGPT responde en español y habrán visto que entiende bastante bien de qué le estamos hablando y que cuando responde genera lenguaje que es muy correcto, siempre muy bien escrito. eh, y responde lo que le preguntamos. ¿Ah? ¿Alguien usó ChatGPT alguna vez para algo? Y cuando le preguntan cosas, ¿responde lo que ustedes esperaban que respondiera? ¿Se fijaron si responde bien o mal? A veces responde mal, ¿verdad? Ese es el gran problema que tienen estas herramientas ahora, que nos engañan, porque responde mal, pero se expresa muy bien, ¿verdad? Utiliza un lenguaje súper elaborado, muy correcto, muy bien escrito, escribe mejor que nosotros, ¿no? Eh, pero a veces es completamente falso lo que dice, ¿no? Sí. Sí, Yo gracias. tengo en el WhatsApp algo que se llama Sapia, con Sí, Z, que creo que es desarrollado acá en Uruguay, no sé. sí, algunos colegas Entonces, nuestros. yo le pregunto, y es muy amable, y alguna vez que me pareció que era un error, le dije, busqué información, se lo dije, me dijo que estaba muy bien, que muchas gracias, que disculpara, y bueno, y ahí como casi amigos somos ya. Bueno, uno tiende a hacerse un poco amigo de estas herramientas. Es verdad, es interesante el ejemplo, es un desarrollo uruguayo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ChatGPT se equivoca mucho cuando le preguntamos sobre información de Uruguay. Porque, ¿qué es ChatGPT? Es un modelo, se llama modelo de lenguaje, pero bueno, eso no importa mucho ahora, que fue entrenado o alimentado con muchísimo, muchísimo, muchísimo texto. ¿Ah? Es como si agarráramos todo lo que está en Internet, lo bajamos todo eso a una computadora, una hiper supercomputadora, y todo eso de a poco se lo damos a un modelo que lo va mirando, 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 y condensa todo eso en algo así como un conjunto enorme de números. ¿Ah? No sé, 70 billones de números, billones dije, ¿no? Con B, no millones, o sea, 70.000 millones, creo que son, de numeritos, y todos esos numeritos forman el modelo. Ahí adentro quedó condensada toda la información de toda la Internet. ¿Ah? Y con eso, ese gran conjunto enorme de números, a partir de eso, después estas herramientas procesan el lenguaje que ustedes ingresan y generan lenguaje como salida. Nunca más van a Internet a mirar las fuentes de donde salió la información. ¿Sí? ¿Y qué había en toda Internet? Hay información sobre Uruguay, pero muy poquitita, ¿verdad? Hay mucha más información de otros lugares, de personas muy famosas, de países o en idiomas como el inglés, en los que se produce más texto y se produce más información. Y esa información queda mejor registrada adentro de ese modelo. Entonces, cuando uno le pregunta cosas de otros lugares, cosas más famosas, a veces responde bien y uno piensa, bueno, esto es como una enciclopedia. Mira los datos que tiene y me responde. Pero no, en realidad tiene un montón de números que le permiten
enganchar con el lenguaje que ustedes ingresan, engancharse con eso y seguir produciendo lenguaje que tiene que ver con lo que ustedes ingresaron. Pero no mira fuentes, no valida datos, no verifica en ningún momento si lo que está produciendo es verdadero. Es lenguaje, como lenguaje es muy correcto, como respuesta a la pregunta tiene mucho sentido porque responde de lo que le están hablando, no habla de cualquier disparate, pero no está validado, no necesariamente son datos verdaderos. Así que no lo puede usar una herramienta como ChatGPT para preguntar información que debería ser verdadera. ¿Ya pasé los 10 minutos? Ay, qué rápido que se me fue el tiempo. Bueno, voy a redondear. Yo les quería contar cosas mucho más lindas que las íbamos a ver por acá y no se pudieron ver, pero para redondear algunas cosas que me sugirió la compañera de mesa que comente. También estas herramientas, además de equivocarse y dar datos que son falsos, por ejemplo, yo tenía un ejemplo para mostrarles que era, ¿cuál fue la primera mujer ingeniera de Uruguay? Y me respondía el nombre de alguien y en qué año se recibió y un montón de datos sobre la vida de esa persona. Y era todo mentira. ¿Ah? ¿Qué hice yo? Busqué en Google, ¿no? El buscador de Google, bueno, me da un montón de información donde meterme a buscar y yo puedo ver si me está dando información de la Wikipedia porque veo de dónde sale la información, o información publicada por ANEP, o información que publicó capaz que la Universidad de la República sobre la primera mujer ingeniera del Uruguay, y entonces sé en qué fuente voy a confiar y en cuál no, y sé que ahí está el dato correcto o no, según cuánto confío yo en la fuente. Lo que me dice ChatGPT, por ejemplo, no sé si es verdad y no tengo mucho cómo verificarlo. Hay versiones nuevas de estos modelos que sí dan fuentes, que sí van a internet, todo esto va evolucionando, así que para cada charla que las cosas que digo siempre están un poquito desactualizadas porque siempre todo cambió. Pero si uno agarra una cualquiera de estas herramientas, no sabe exactamente qué es lo que está mirando, qué es lo que está validando y qué no. Así que ojo cómo lo usamos. Y lo otro que es bastante importante es tener cuidado con el tipo de material que produce. Teníamos otro ejemplo para ver acá que era, le pedíamos a ChatGPT que generara un texto en donde había dos personas hablando, una pareja, hablando sobre, teniendo una discusión de la vida cotidiana y que creara personajes y que creara un diálogo. Y bueno, y ahí surgían un montón de sesgos que no estaban buenos. Había una persona latinoamericana que siempre era jardinero, carpintero, si el personaje era norteamericano, siempre era ingeniero, siempre había un hombre y una mujer en la pareja, cosa que tampoco se le pedía explícitamente y era lo que siempre generaba. La mujer siempre era cuidadora de niños, bueno, y se generaba un diálogo en donde el hombre le decía a la mujer, tú qué sabes qué es trabajar duro, no sé qué, había un montón de cosas muy feas que surgían y era un prompt que le pusimos bastante simple en realidad. Y aparecieron un montón de sesgos muy negativos, ¿no? ¿Por qué aparecen? Porque eso sale de todos los datos que le dimos y con los que alimentamos al modelo. Ojo, puede ser que esa sea la realidad de todo lo que hay por ahí en Internet, porque por algo aparecen esas cosas. Pero nosotros queremos tener herramientas que generen eso o que reproduzcan eso. Capaz que no, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para tener cuidado con estas herramientas y no voy a seguir más, pero les voy a insistir en que los esperamos en la Facultad de Ingeniería y sobre todo a las mujeres y que no le tengan miedo a la Facultad de Ingeniería, que puede ser difícil, pero es muy linda. Y ahora sí, ojalá haya gente que quiera hacer alguna pregunta. Allá alguien levanta la mano, mira. Ahí va. Hola, soy Alex. Yo en realidad quería decir algo con respecto a lo último que se habló de la inteligencia artificial y eso, que también a veces las respuestas incorrectas o correctas que nos vaya a dar el chat GPT depende mucho de lo tan específico que seamos con con respecto a lo que vayamos a decir. Por ejemplo, si queremos los personajes, tenemos que ser muy específicos de no importa tal cosa o tal cosa. Mientras menos específicos somos, más amplia va a dar la respuesta y
más errónea puede ser, pero mientras más nos vamos acercando, va a ser más correcta. Excelente, Alex, tu comentario. Y por eso me haces pensar que uno de los aspectos más importantes que tenemos, que tiene la educación, fundamentalmente la escuela, pero no solamente, es educar en la pregunta, que es una mirada vieja, por decir a alguien no tan viejo, Paulo Freire. O sea, es saber preguntar para que, claro, saber elaborar las preguntas y sobre la respuesta volver a preguntar. Esa es la clave de la educación. Porque si tengo las preguntas que elaboré, no la primera vez se me ocurre, sino la búsqueda anterior, el pensamiento, y puedo, como decía Selmira, ir adaptando, mejorando, y como decía Alex también, ¿no? Ese prompt, como le dicen ahora, ¿no? Esa indicación, nos va a permitir verificar mejor la información que requerimos, ¿no? y que escuchamos. Sí, hay una cuestión, y coincido en que está buenísimo el comentario, Alex, y elaborando un poquito también en lo que comentaba Ayala sobre el final, también a veces vencer como algunas aproximaciones intuitivas que tenemos frente a algunas herramientas. Yo creo que efectivamente casi todo nos debe haber pasado, y me sumo, de que cuando empezamos a experimentar con distintos robots de inteligencia artificial generativa, les empezamos a pedir que nos hicieran cosas, ¿no? Que nos generaran una imagen, que nos generaran un texto, que nos generaran un poema, que nos generaran una respuesta por una pregunta, etcétera, etcétera. Ahora, creo que en esto que estabas diciendo tú y lo que comentaba Silvia recién, hay algo que estamos aprendiendo a hacer y es empezar a usar las herramientas de inteligencia artificial generativa como algo que yo le llamo muy en criollo como una especie de frontón del pensamiento, ¿no? Una especie de espejo en donde yo me paro enfrente al chat, me paro enfrente al bot y le empiezo a preguntar y le repregunto 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 en base a cosas que me va diciendo, tratando de validar información, pero también tratando de explorar mis propias ideas contra un espejo ultra detallista y ultra completo y ultra sesgado, ¿no? Eh, exactamente, en el cual voy descubriendo cosas, tanto de la información que voy buscando como también de las cosas que a mí me van interesando de esa información. Y comparto esto de empezar a tener los cuidados, empezar a tener el conocimiento de cómo es que la herramienta funciona para saber en qué cosas puedo confiar y en qué cosas no puedo confiar tanto. No, es muy interesante lo que comentó el compañero. Se nota que estuviste jugando trabajando, usándolo, capaz que para hacer deberes, capaz que por iniciativa tuya, porque te llama la atención y está buenísimo, pero es fundamental hacer lo que vos hiciste. Yo veo lo que me dice, lo analizo, soy crítico, le explico lo que no me sirvió, porque no es una herramienta con la que uno interactúa, porque no es solo una pregunta y una respuesta, es un chat. Entonces, un chatbot, puedo repreguntar, puedo corregirlo y casi siempre dice, sí, es verdad, me equivoqué, tiene razón, es muy amable, no cuestiona al usuario, y sigo leyendo lo que me devuelve y sigo siendo crítico y analizando y así, esa sí es una buena manera de usarlo. Y saber que en definitiva, si hay algo que no me convence, tengo que ir a otra fuente a validar los datos. Pero seguro, lo que está claro para mí, por lo menos, que además yo trabajo desarrollando herramientas de este tipo y enseñando a desarrollar y a usar herramientas de este tipo, es que no estamos planteando no hay que usarlas, o hay que eliminarlas, o tengamos miedo. No, al revés. Incorporemos las herramientas. Formar, me parece fundamental que todos aprendamos, los que enseñamos y nuestros estudiantes aprendamos cómo son, para qué son, cómo se usan. Hagamos tareas, pongamos tareas que sean usarlas, cuestionarlas, analizarlas, contrastarlas y saquémosles
partido, porque algunas son muy potentes para mejorar capaz que algo que uno escribe, lo ayuda a uno a mejorar. Hay que leerlo, ver si me cambió el contenido, porque me lo puede cambiar y yo no quiero que me cambie el contenido a veces. Bueno, todo ese trabajo, toda esa ida y vuelta es fundamental. Yo solo para agregar, que creo que lo nombraste ahora al pasar, estamos pensando que todo nuestro, o yo estaba pensando que eran todos chicos, jóvenes, adolescentes que estaban como mucho más proclives a explorar estas cosas, pero también hay docentes, hay adultos, y sobre todo a los docentes, anímense a usarlo y a repensar qué uso le damos a esto para que, justamente esto que decía al principio, ¿no? Para una mejor experiencia de aprendizaje, para evaluar mejor, para pensar otras formas que se adapten también más a esta curiosidad que le generan estas herramientas, sobre todo a los chicos más jóvenes. Nosotros creo que vamos entrando todo como medio de costado ahí a usar. Yo reconozco que empecé a usar ChatGPT hace cuestión de 2 o 3 semanas para que me ayudara a hacer un resumen de algo que era muy largo y no tenía ganas de hacer. Era algo relativamente simple y me quedé maravillada, pero estoy segura que todos ustedes lo usaron muchísimo antes y de otras cantidad de formas, pero que los docentes no se nos queden atrás, porque realmente si no, siempre sentimos que somos como los adultos, nos quedamos como rezagados en esto de la tecnología y realmente creo que es como digo yo, un buen sopapo en esto de obligarnos a pensar distinto en cómo encaramos a esta juventud que tiene todas estas herramientas al alcance de la mano sin olvidarnos que nosotros también las tenemos. Sí, también esto que yo decía, no porque lo dije yo, porque si no, bueno, pienso eso, que es que hay una oportunidad de aprendizaje intergeneracional enorme, que unas generaciones, las nuevas generaciones sean algunas cosas y otras generaciones, incluso padres, abuelos, bisabuelos, saben otras diferentes y que en ese, en ese diálogo hay un aprendizaje para todos. Los invitamos a seguir, como creo que todos dijimos lo mismo, a experimentar y a consultar y saber que es una transformación de mundo del que somos protagonistas. Así que estudien ingeniería en sistemas. Estudien. Pero también estudien otros temas, que no dependamos de los ingenieros, porque el contenido va a estar muy bien elaborado, pero todo lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural, lo completamos quienes no estudiamos ingeniería y tenemos mucho para decir. También construyamos las bases de con qué se alimenta todo este nuevo entorno, ¿no? Estudian filosofía, pueden esto de aprender a hacer buenas preguntas. Estudien comunicación. 2600 años de experiencia haciendo preguntas, así que acá estamos. ¿Sí? Exactamente.